Hello people, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a tener un episodio un poquito diferente. Vamos a pausar las historias de los equipos. No se preocupen, regresan la siguiente semana. Y vamos a hablar de la primera vez. Pero no vamos a hablar de esa primera vez. Vamos a hablar de lo importante. Vamos a hablar de la primera vez que un fan de la Fórmula 1 tuvo contacto con la Fórmula 1. Voy a leer 5 historias que me encontré en internet. Yo les voy a contar brevemente la mía al final. Y por supuesto, me gustaría escuchar cuál fue su primera vez con la Fórmula 1. Si están en YouTube, ya saben que es muy fácil, lo pueden dejar en los comentarios. Voy a estar encantado de leerlos. Si me están escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma, también abajo hay una cajita donde van a poder ustedes escribir cuál fue su experiencia. Ojalá que sí la dejen, me encantaría leerlo y por supuesto que sigamos conociendo este deporte. Sin más rollo, vamos directo a la primera historia. Ojo, si ven que me trabo, no es porque no sepa leer, es porque las historias están originalmente en inglés, después las estoy ahí leyendo al rojo vivo, ¿no? Pero antes de empezar, ya saben que aquí empieza Pit Confirm. Bienvenidos a Pit Confirm por Becerra PR. Box and hit confirm, please, Max. Box, hit confirm. Vagamente recuerdo mi primera experiencia de la Fórmula 1 en la televisión, pero les contaré de mi primera experiencia de un fin de semana de la Fórmula 1 en la pista. Era el Gran Premio de Malasia de 2017, viernes por la mañana y ya iba un poco tarde. Llegué a las etapas finales de la práctica 1 y en cuanto entré por la puerta principal empecé a correr hacia las gradas. Y créanme que no es un camino corto. Llegué solamente a la curva 1 cuando empecé a escuchar cómo cortaban velocidades los coches. Me dio escalofríos y fue muy emocionante. Llegué a las gradas, pero resulta que en ese momento los coches ya habían estado de vuelta en el garage. Ya habían vuelto al garage, mejor dicho. Hay muchas cosas por hacer en la pista. Caminé para ver la vista del famoso hairpin de Sepang. Esta es la pista a la que la persona fue. Y no van a creer lo rápido que pasa el tiempo viendo esas bellezas pasar frente a ti. El día de carrera fue un día fantástico en mi vida. Max Verstappen ganó la carrera y vi la celebración del podio. De hecho, estoy muy orgulloso de que estratégicamente me posicioné y que tuve diferentes vistas. Esta fue mi primera experiencia de la Fórmula 1. Podría seguir escribiendo y contándoles acerca de la mejor experiencia de mi vida. Qué bonito. A mí me da mucho sentimiento leer cosas así porque pues no tiene poco que fue su primera experiencia, ¿no? Fue hace 7 años y lo recuerda y lo escribe como si lo estuviera viviendo en ese momento. Y yo me acuerdo que justamente la primera vez que escuchas el sonido de los motores, la primera vez que ves frente a tus ojos las máquinas que hacen maravillas cada fin de semana, es una cosa indescriptible. Ya les contaré al final mi historia. Qué bonito, qué triste que ya no está el Gran Premio de Malasia, pero él se queda de un buen recuerdo de esa pista. Vamos con la segunda historia. Iba caminando por la sala y mis padres estaban viendo la Fórmula 1, Valencia 2010. Pasó que simplemente estaba cruzando por la habitación cuando Mark Webber tuvo su horrible choque. Me cautivó y dije, wow, se ve muy cool, aunque a mis padres no les agradó mucho esa reacción. Vi la siguiente carrera y la siguiente y la siguiente y la siguiente. También esa es la razón por la que hasta este momento soy fan de Red Bull. Esta historia me gusta mucho porque es corta, es concisa, es breve y se me hace muy interesante que él se haya cautivado solamente de ver la Fórmula 1 sin más contexto, o al menos eso es lo que creo, ¿no? Que vio la Fórmula 1 sin más contexto. Yo siempre he creído que el primer paso para poder disfrutar de la Fórmula 1 es tener un poquito de curiosidad. No necesitas saber mucho, no necesitas tampoco ser el gran investigador, pero con tener un poquito de curiosidad, eso te va a detonar a hacer una pregunta. Oye, ¿qué es el DRS? Oye, ¿por qué se llama hairpin? Oye, ¿para qué es el alerón? Y con una pregunta que hagas, si tienes a alguien que te pueda contar al lado del deporte y lo estás viendo por la televisión, creo que se puede desarrollar una muy buena conversación y un posible interés. Para mí, que sus papás ya lo habían intentado meter al deporte y no habían tenido éxito, y de repente algo conectó, alguna cosa que ya le habían contado, algo,
y se cautivó. Y qué bonito que a través de la televisión, aparte a mí me sorprende que haya sido a través de la televisión, porque ahorita estamos acostumbrados a toda esta telemetría increíble y datos en tiempo real y los análisis de Amazon y en cuánto tiempo lo va a poder rebasar y todo, muchos datos en tiempo real. Y no hace mucho no había tanto tiempo disponible. La distancia entre pilotos se la daban en intervalos de 20 segundos, 30 segundos. O sea, no tenías el segundo a segundo y aún así la gente le interesaba el deporte. No tuve la fortuna de que me gustara en esa etapa, pero se me hace bastante interesante. Se me hubiera hecho bastante interesante que me gustara la Fórmula 1 por primera vez en una época así, ¿no? Sin tantos datos, sin tanto faramaya, con todavía deporte más puro. Pero bueno, él tuvo la oportunidad. Vamos con la tercera historia. Para mí, fue más que un sueño hecho realidad. Resulta, estaba en las noticias, que sería el último Gran Premio de la India por algún tiempo, y no podía dejar pasar la oportunidad. He sido fan de la Fórmula 1 desde la legendaria rivalidad entre Schumacher y Häkkinen, y todos esos años siempre estuve pensando que me encantaría ver una carrera en vivo algún día. Me tomó mucho tiempo ahorrar dinero para los boletos, dado que apenas había empezado a trabajar. Pude conseguir Grandstand Tickets, y pone aquí la cantidad, que para mi fortuna estaban justo al otro lado o enfrente del garage de Ferrari. En el momento en el que entré al complejo, sabía que había llegado, se notaba. El rugir de los motores se podía escuchar todavía más allá de las puertas de seguridad. Claro que sí. Mi primer vistazo a un coche de la Fórmula 1 fue el de Mark Webber. Fue el Red Bull de Mark Webber, que estaba haciendo la vuelta final antes de la línea de meta y de salida. Me compré boletos para los 3 días, práctica del viernes, clasificación del sábado y carrera del domingo. Los carros se ven mucho más grandes de lo que se ven en la televisión. Y los niveles de ruido en decibeles eran ensordecedores. El Grandstand ofrecía una muy buena vista de más del 60% de la pista. ¡Wow! Eso me sorprende. Normalmente no tienes tanta visibilidad de la pista desde un solo lugar. Viernes y sábado fue relativamente baja la cantidad de personas que asistieron. Yo creo que porque ir al circuito no era tanto su pasión. Sin embargo, el domingo atrajo una gran cantidad de personas que casi hicieron que fuera un lleno total. Podía sentir el rush de la adrenalina a través de los 22 pilotos que estaban alineados en la parrilla de salida. La carrera no tuvo muchísimos momentos destacados, dado que era imposible alcanzar a Vettel en su Red Bull. Eventualmente ganó la carrera y ganó el campeonato. Fíjense que esta historia me gustó bastante y creo que si se dan cuenta tiene elemento común con la otra. El tema del sonido y del tamaño de los coches es algo que no importa cuántos videos hayas visto, la calidad de los videos, las cámaras, nada lo representa. Bueno, ahorita ya hay un poco más de tecnología, eso sí, pero nada lo representa a la sensación que vas a tener cuando los escuches y los veas en vivo. Para mí eso, la verdad, no hay forma de igualársele. Y esto es algo que pasa muchas veces en las carreras. No es que haya un super choque tipo Grosjean o no es que haya un duelo como el que hubo entre Leclerc, Hamilton y Checo en Silverstone. Hay veces que las carreras no tienen el super highlight y aún así causan un gran impacto a quien lo está viendo. Qué bonita historia y qué suerte poder ver a Vettel en vivo en su Red Bull. Qué envidia, la verdad, de este espectador. Llegamos a la siguiente historia. Si quieres empezar a seguir la Fórmula 1, entonces una carrera en vivo no es el lugar donde deberías empezar a hacerlo. Simplemente porque no vas a poder entenderle mucho sin tener más contexto, que era lo que decíamos. Por otra parte, si eres un fan de la Fórmula 1, es una experiencia brillante. La falta de infraestructura que te permita seguir la totalidad de la carrera se puede compensar al descargar la app de la Fórmula 1 y ver los tiempos oficiales en línea. Esto te da transmisión en vivo de lo que está pasando en la pista, además de los tiempos. Pude escoger un lugar en mi locación favorita y disfrutar de cómo te envolvía el ambiente.
del ruido y de la dulce música de Petrolhead. No se trata nada más de la carrera, se trata de todo lo que está pasando alrededor del circuito. Los quizzes de la Fórmula 1, las promociones, la oportunidad de conocer a los pilotos, incluso a pesar de que te pueda costar una fila de 3 o 4 horas, etc. La atmósfera es adictiva y es un must, es algo que debe de hacer cualquier fan de la Fórmula 1. Eso sí, no vayas en las primeras 3 o 4 ediciones que sucedan por primera vez en un circuito, porque no habrá muchos eventos como lo que les conté, o sea, las activaciones, las promociones, etc. Esto me pasó a mí en la primera edición del Gran Premio de la India. Estaba muy vacío alrededor de la pista, pero es entendible, porque hospedar una carrera de la Fórmula 1 es increíblemente caro y difícil. Pero mi experiencia en el Gran Premio de Malasia de 2008 fue increíble. Gané un quiz, conocí a Hetfield y a Kubica, que en ese momento eran pilotos de BMW Williams, y socialicé con muchos otros fans igual de emocionados. Fíjense que no sé si estoy muy de acuerdo. Bueno, es su historia, ¿no? No tengo que estar de acuerdo con su historia, pero yo no creo que las primeras 3 o 4 ediciones, al menos actualmente, vayan a estar vacías. Es posible que en el pasado haya sido así porque antes no era tanto el enfoque el entretenimiento, antes era enfoque el deporte. Y a medida que pues, se fue haciendo popular, le empezaron a meter todas esas actividades que habla aquí. Pero estaría interesante ver cuando hagan un nuevo circuito si es que está tan vacío de espectáculo como dice, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente Jeddah, no estuvo vacío de espectáculo. Se me viene a la mente Las Vegas, no estuvo vacío de espectáculo. Se me viene a la mente Miami, no estuvo vacío de espectáculo. No sé si me estoy perdiendo algún otro circuito desde que yo empecé a verlo, pero creo que al menos la Fórmula 1 por esa parte ya lo ha solucionado. Finalmente llegamos a la quinta y última historia de la primera vez de algún fan de la Fórmula 1 con la Fórmula 1. Recuerden que estas son historias que encontré en internet. Aquí va su historia. Fui al Gran Premio de Mónaco una vez, el 10 de mayo de 1970. Resultó ser todo un acontecimiento. La distancia de carrera fueron 80 vueltas, pero las primeras 75 fueron bastante rutinarias. Sin embargo, las últimas vueltas, especialmente la última, fue algo digno de una leyenda. Jack Brabham, que había calificado cuarto, estaba liderando, mientras que Jochen Rindt, que había calificado octavo, estaba tratando de perseguirlo. También de cerca le seguía Colin Champan. Brabham había empezado su última vuelta, con una distancia que te hacía pensar que no la podría recuperar. Justo al acercarse a la última vuelta, en el Gasworks Hairpin, Brabham alcanzó y pasó al de Tommaso de Courage, y con la intención de frenar cualquier posible acción inteligente de parte de Rindt, cortó la curva en lugar de tomar la usual línea de carrera que es un poco más ancha, frenando tarde. Sus ruedas se bloquearon y el Brown turquesa se deslizó en las barreras. Mientras tanto, un sorprendido Rindt cruzó por la esquina y se llevó la victoria. Jack pudo reencender su coche ya dañado y terminó la carrera en la posición 2, 23.1 segundos atrás de Jochen Rindt. Esa victoria fue clave para mover a Jochen Rindt a su primer y único campeonato de la Fórmula 1. Menos de 4 meses después de esta victoria en Mónaco, Jochen Rindt falleció en una práctica de la Fórmula 1 el 5 de septiembre de 1970 en Monza. Este fue su primer y único campeonato y de hecho se convirtió en el único campeonato póstumo que haya tenido la Fórmula 1. Qué increíble vivir algo así de histórico. Qué triste que fue un campeonato póstumo, pero qué increíble haber vivido algo así de histórico. Vamos, no se coronó en Mónaco, pero menciona que justamente su victoria en Mónaco lo ayudó a moverse a primero y al final ese escalón le ayuda a coronarse campeón. A mí me hubiera gustado vivir algo así de histórico. Creo que sí lo viví, porque la primera vez que fui a la Fórmula 1 fue en Ciudad de México y fue cuando Checo quedó en podio. Y esa vez hubo historia, porque era la primera vez que eso sucedía. Para mí, no es una historia tan increíble como wow, Checo se volvió campeón del mundo en México,
pero definitivamente es algo que me dio mucho gusto vivir y que todavía recuerdo con mucha emoción, ¿no? Y esas fueron las 5 historias del público, las 5 historias que me encontré en internet de la primera vez de un fan de la Fórmula 1 con la Fórmula 1. Y ahí les va la mía, resumidísima, súper rápida, pero no quería desaprovechar el espacio de contárselas. Pues aquí va. La primera vez que yo fui a la Fórmula 1, aquí les voy a dejar el video detallando cómo fue mi experiencia, fue en 2021. Fue justo después de la pandemia del COVID-19. En 2020 no hubo carrera en México porque el Autódromo Hermanos Rodríguez se reconvirtió en hospital para atender enfermos de COVID y en el 2021 retomaron la actividad normal en el circuito. Esa vez recuerdo que tuve la oportunidad de ir con boletos del Main Grandstand, es decir, de las gradas que están justamente enfrente de la calle de boxes. Algo que me pasó muy igual, como el resto de las historias que escuchamos ahorita, es que el rugir de los motores cuando lo escuchas por primera vez es algo único. A mí no me pasó que llegué tarde, yo llegué rapidísimo, más bien tempranísimo. Y yo me acuerdo más bien que tengo un video, por aquí se los voy a poner, y si no, mientras lo van escuchando, en el que voy subiendo las escaleras, justamente para llegar a mi asiento. Obviamente mi mirada y el celular con el que estoy grabando están apuntando hacia abajo, como típico de grabar los pasos, y a la hora de que levanto el celular, pasa un coche y se escucha el rugir del motor y no sé qué pasó, algo me recorrió todo el cuerpo, sentí niveles de felicidad que no recuerdo haber sentido antes en mi vida. Y me acuerdo que justamente esa primera vez también la compartí con mi hermano, o sea, la primera vez que fui a la Fórmula 1, o sea, y los dos nos volteamos a ver como de, no podemos creer lo que está pasando, no podemos creer lo que estamos viviendo, no podemos creer realmente la vibra que se siente. El resto, la verdad, lo disfruté mucho. Digo, a mí me tocó ya entrar a ver la Fórmula 1 en una época donde ya hay más actividades en pista, ya hay más cositas para hacer, más cositas para disfrutar, al menos en el intermedio de las sesiones. Pero incluso aunque no hubiera habido nada de eso, incluso aunque no hubiera habido comida, espectáculo, actividades en pista, de hecho ni siquiera recuerdo tanto las actividades fuera del circuito. De lo que me acuerdo es de lo que sentía al ver los coches. Fue algo increíble. Me acuerdo también que, pues, una cosa es el ritmo que traen en la práctica, ¿no? Que pasan más o menos lento. Pero te das cuenta, o sea, realmente se nota en vivo cuando van a ritmo de quali o cuando están tratando de medir algún tiempo. E incluso en el ritmo de carrera es otra onda. O sea, el motor se escucha muy fuerte, pero no se escucha tan agresivo cuando no van rápido. Y cuando le están pisando, o sea, no importa que grites, ¡ah!, no vas a poder superar el nivel de ruido que hace un motor de Fórmula 1. Yo les tengo que decir algo. Vi a varias personas que por ahí tenían como unos taponcitos que se ponían en sus orejas. ¿A qué fregado vas a la Fórmula 1 si te vas a poner taponcitos? Exceptuando condiciones médicas o niños, que los niños, pues si les fregas, los tímpanos ya se fregaron de por vida. Exceptuando esos muy pequeños casos, si no quieres escuchar los fucking motores de la Fórmula 1, ¿para qué vas? Mi humilde opinión es, pues mejor quédate en casa, ya y tú le ajustas el volumen a la televisión, no lo sufres. Pero, pues sí, en resumidas cuentas, esa fue mi primera impresión de la primera vez en la Fórmula 1. Si quieren más detalles, sin problema, pueden ir a consultar este video que les voy a dejar por acá en YouTube de mi primera vez en la Fórmula 1. Detallada, review del lugar, asientos locales, imágenes del inicio y todo. Y afortunadamente ya van 3 veces que me toca ir a la Fórmula 1 y espero que sean muchas más. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Si les gustó, por favor, déjenmelo saber. Ya saben que aquí me gusta variarle. De repente vemos historia, de repente vemos polémica, de repente vemos sentimientos encontrados, hablamos de las anécdotas que tenemos entre nosotros. Y a mí me da gusto seguir con este podcast una vez más. No fallando en el semana a semana del podcast de este año. Si les gustó, por favor, si están en YouTube, denle like. Si están en Spotify, métanse al programa y denle 5 estrellas o las estrellas que quieran darle. Y no olviden dejar su anécdota de su primera vez en la Fórmula 1. Quiero leerla, quiero poder reflexionar, puedo querer disfrutar y vivir su primera experiencia a través de sus ojos. Muchas gracias por estar aquí.
Espero que les haya gustado. Y volvemos la siguiente semana con más de Pit Confirm. Adiós.